Dios le va a tapar la boca a Satanás. En cada caso, Él va a mostrar, yo tengo derecho de llevarme estos, tengo derecho de llevármelos. Lo habrá mostrado en el juicio. Y el jurado celestial estará en armonía con las decisiones del gran tribunal de Dios. Vamos a leer dos textos, Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Aquí el sabio Salomón nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego, ¿qué dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, no solamente lo que se ve, sino que dice, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 16, 27 tiene el mismo mensaje. Mateo 16 y el versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará. Fíjense, esta es la recompensa ya. Esta ya es la ejecución de la sentencia. Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Para pagarle conforme a sus obras, ¿tiene que haberse examinado las obras antes? Lógicamente que sí. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran si hemos sido salvos. El cambio de la vida es un testimonio de que realmente amamos a Jesús y nos hemos arrepentido del pecado. No somos salvos por obras, dice el Espíritu de Profecía, pero no seremos salvos sin ellas, porque son el fruto de la salvación. Es decir, la gracia a través de la fe es la raíz, y las obras son el fruto de la salvación, según el Espíritu de Profecía. Y ustedes leen Hebreos 11, el capítulo de la fe. Toda esa gente está haciendo algo. Por fe este hizo esto y por fe este hizo lo otro. La fe no es algo intelectual. La fe es acción. Es actuar bien como resultado de amar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora permítame describir un poco el proceso. Vamos a visitar el juzgado celestial por unos momentos. Yo sé que el tiempo ya se fue, pero no siempre me tendréis con vosotros. Y ya estamos llegando al final. Así que ha sido una buena experiencia para mí. Ahora, permítame explicar el proceso. La primera persona en ser juzgada en 1844 fue Adán, porque él fue el primero en arrepentirse. Dios lo hace en orden en que la gente se arrepiente, confiesa y recibe a Cristo. En ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Adán fue el primero que pasó por esa experiencia. Gracias a Dios que no se hace en orden alfabético, porque el apellido mío empieza con B. Se hace en orden cronológico, de acuerdo a cómo la gente va aceptando a Jesús. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Cuando una persona se bautiza, su nombre es escrito en el libro de la vida, y se queda allí hasta que el caso se examina en el juicio. No crean que cuando usted se bautiza, Dios escribe el nombre, y cuando peca, Dios lo borra, y cuando se arrepiente, Dios lo escribe de nuevo. No, el nombre queda en el libro de la vida hasta que su nombre y sus obras se examinen en el juicio. Entonces se va a determinar si el nombre queda o no. ¿Vamos bien? Ahora hablemos un poquito de Adán. ¿Dónde estaba Adán en 1844? Entonces, ¿cómo pudo comparecer ante el tribunal de Cristo? Vamos a leer Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Lo que vamos a estudiar ahora es de vital importancia. Dice allí, ¿a dónde están los muertos? Hasta la venida de Jesús. Dice allí, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos?
¿En el cielo? No, están en los sepulcros. ¿Y cuándo van a oír la voz de Jesús? Cuando Jesús venga. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Leo del Conflicto de los Siglos, página 537. Dice: a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Las vidas de quiénes? Todos los que hayan creído en Jesús. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, ahí está el orden cronológico, y termina con los vivos. Pero ahora tenemos un problema serio. Y es que si Adán fue el primero en ser juzgado, y va a resucitar, va a volver a la vida cuando Cristo venga, ¿cómo puede haber comparecido ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto? La respuesta es muy sencilla. Adán apareció ante Cristo a través del registro de su vida. Porque durante nuestra vida los ángeles están anotando nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras. Es decir, en el cielo Dios guarda una biografía completa de la vida de cada persona que profesó a Cristo. No falta ni un solo detalle. Todo está en el registro. Y me gusta pensar que la Biblia habla de libros, porque ese era el método de guardar registros en los tiempos bíblicos. La hermana White dijo, nuestras vidas están siendo fotografiadas, porque en ese tiempo existía la fotografía. Yo creo que hoy en día, si se levantara un profeta, diría, nuestras vidas están siendo computarizadas. Porque el sistema que tiene Dios de guardar los registros tiene que ser supremamente sofisticado. Porque Dios tiene, vamos a estudiar en nuestro último tema, que Dios tiene registrada toda la historia de la raza humana de comienzo a fin en visión panorámica. ¿Qué tecnología se necesita para eso? Nosotros nos jactamos de nuestra gran tecnología. Eso es algo increíble. No podemos comprender eso. Dios guarda, y voy a dramatizar para que puedan entender, Dios tiene un DVD, un DVD de la vida de cada persona, por dentro y por fuera. Y en 1844, cuando el juez se sentó, Cristo vino para comenzar a estudiar los casos de los que profesaron su nombre. Dice Dios, ¿quién al ángel? ¿Quién está primero en la lista? Adán, preséntese ante mi tribunal. Adán está desintegrado. Pero el ángel trae el DVD. Y fíjense que en cierto sentido Adán está compareciendo vivo. No está vivo. Pero como el registro se hizo mientras estaba vivo, su vida está siendo examinada. Y entonces traen el DVD, o el DVD le dicen aquí. Entonces lo meten en la máquina y los seres celestiales, los ángeles y los habitantes de otros mundos ven toda la vida de Adán. Y cuando termina, Dios dice, ¿a dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos a un lado para después? ¿O retenemos su nombre en el libro de la vida? Y Dios dice, o el jurado dice, reténgalo. Porque sabemos que Adán se va a salvar, porque se van a encontrar los dos Adanes. Tenemos esa descripción. Y así prosigue el juicio. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Como adventistas, nosotros siempre hemos dicho que el espíritu de la persona es la respiración. Y yo creo que el espíritu sí es la capacidad de respirar, pero es más que eso. El espíritu es más que eso.
El espíritu mismo, mío, no es lo mismo que el espíritu de ustedes. No hay ni una sola persona aquí que tenga el mismo espíritu. En términos de respiración, sí. Pero junto con el espíritu, Dios preserva nuestra identidad personal, lo que nosotros fuimos en vida. Es decir, un paquete. La respiración y el registro de nuestra vida. Ahora, permítanme leerles 3 citas bíblicas para mostrar eso, y luego una cita que encontramos en los escritos del Espíritu de Profecía. Dice en Lucas 8, 52 al 56, la hija de Jairo había muerto. Y fíjense la reacción de la gente, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Eso no es lo que dice. Dice, su espíritu, pronombre posesivo. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Cuando se murió tenía hambre. ¿A dónde comenzó la vida de esta niña cuando resucitó? A donde dejó cuando se murió. Entonces, ¿qué le devolvió Jesús cuando esta muchacha resucitó? Su respiración, pero con su identidad personal. ¿Ustedes creen que Dios guardó la identidad personal de Adán en el cielo? Está todo desintegrado, pero Dios guardó. Y yo no sé si será electrónicamente o cómo será. Adán no está vivo allá, es un registro. Pero cuando Dios devuelve la respiración, lo devuelve con lo que la persona fue en vida. Noten otro texto, la muerte de Esteban, Hechos 7, 57 al 60. Hechos 7, 57 al 60. Está hablando de la muerte de mi tocayo. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Mío, el mío, dice él. El espíritu de Esteban no es el mismo espíritu mío. En términos de respiración, sí. Pero en términos de identidad personal, no. Dios devuelve la respiración con el registro de la vida. Así que dice, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me encanta la forma como lo expresa aquí. No dice que se murió, se durmió. Lo único que pasa es que está durmiendo un poquito más de tiempo. Pero se durmió. Noten el caso de Jesús, Lucas 23, 46. Lucas 23 y el versículo 46, hablando de la muerte de Cristo. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. No, dice, mi Espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora permítame leerles una cita muy interesante, escrita por Elena White, la que dicen que no era teóloga. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1092 y 1093. Dice, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que preservar la misma materia. Ahora escuchen esto. Las obras maravillosas de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Cómo? El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y ahí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Qué va a devolver Dios entonces? La respiración con quien fue usted. Y saben, vamos a encontrar que después del milenio, Dios va a devolver
a los impíos. La respiración con el carácter que tenían ellos, porque se van a resucitar igual de malos. Porque Dios les va a devolver su respiración con el registro de lo que ellos fueron en vida. Ahora, un punto para terminar. A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que hace Jesús en el cielo durante el juicio, que nos olvidamos lo que hacía el pueblo. El pueblo debía seguir por fe la obra del sumo sacerdote. Por eso la parte inferior del sumo sacerdote tenía campanas. La gente sabía cómo se veía el santuario porque Moisés, Dios le mostró la maqueta y ellos podían seguir por fe al sumo sacerdote mientras hacía su obra en el lugar santísimo. Fíjense lo que hacía el pueblo. 10 días antes del día de expiación, el día del juicio, tocaban trompetas todos los días anunciando que venía el día. El día de expiación, todos tenían que reunirse alrededor del santuario. Era una santa convocación. Sus mentes debían estar allí. Dice en Levítico de que debían afligir sus almas en el día de expiación. No podían trabajar. No significa que no podemos trabajar, pero la razón era que ellos tenían que enfocarse en el santuario. Podían dejar que nada los distrajera. Debían ayunar, y el ayuno no solamente significa dejar de comer. Isaías 58 dice que es compartir nuestro pan y nuestra ropa y ayudar a los afligidos y la gente encarcelada. Es el verdadero ayuno. Es decir, es la religión práctica. El pueblo hacía todas esas cosas en el día de expiación, mientras que el sumo sacerdote estaba haciendo su obra en el santuario. Jesús está ya en el santuario, en el lugar santísimo, como el sumo sacerdote. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros ahora? Afligir nuestras almas, tener nuestra mente allá, vivir una vida de piedad práctica, ayudando en el sentido bíblico, ayudando a las personas que tienen gran necesidad. Debemos tener la mente enfocada en el santuario, porque Jesús no va a borrar nada de allá que no haya sido borrado aquí. Solemne. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible ganar la victoria sobre el pecado? ¿Cómo es posible ir una vida santa? Porque vamos a encontrar en nuestro tema de mañana en la noche que cuando se cierre la puerta de la gracia, por un tiempo vamos a tener que vivir sin intercesor, porque la intercesión habrá terminado. Y no estoy tratando de asustarlos, porque muchas veces usamos eso para asustar a la gente. Recibe a Cristo, porque si se cierra la puerta, entonces todo el mundo se asusta y yo me voy a entregar. No. Pero hay que decir la realidad, se va a cerrar la puerta de la gracia y luego tendremos que vivir en el peor periodo de la historia sin intercesor. Significa que si no vamos a tener intercesor, tendremos que haber ganado la victoria sobre el pecado. Y mucha gente dice, pastor, eso no se puede ganar la victoria, la carne es débil. ¿Sabe lo que usted está diciendo cuando dice que la carne es débil? Lo que está diciendo es que la carne es más poderosa que Dios. Usted dice que la carne es débil, usted está diciendo que Dios no es suficientemente poderoso para vencer la carne. Pero el mundo es tan atrayente. Está diciendo que el mundo es más poderoso que Jesús. Pastor, pero el diablo tiene tentaciones tan fuertes. Está diciendo que el diablo es más poderoso que Dios. Usted conoce ese texto, dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencer el pecado. Eso no es lo que dice. Ahora, escuchen bien, no estoy hablando de perfeccionismo. Porque la gente dice, ¿cómo me fue? Mira la ley y dice, ¿cómo me fue? No me fue tan mal. ¿No? La forma en que se vence el pecado, hermanos y hermanas, no es mirando quién no está viviendo de acuerdo a la luz que Dios ha dado, sino se gana la victoria manteniendo nuestros ojos fijos en lo que nuestro pecado le costó a Jesús.
Y eso es lo que no estamos haciendo. No vemos lo terrible que es el pecado porque no estamos contemplando a Jesús. Quiero terminar leyendo un texto bíblico. Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Nos da el secreto. Fíjense, aquí está el secreto. Después de hablar de todos los héroes de la fe, que fueron salvos por fe, una fe que obra. El apóstol Pablo, quien creo que es el autor de Hebreos, el Espíritu de Profecía lo dice, nos da el secreto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí viene el primer secreto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del pecado. Pero ¿cómo se hace eso? Sigue diciendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora escuchen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el principio y el fin, el cual ahora fíjense, ¿qué aspecto de Jesús contemplamos? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, que significa meditar, sobre aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos demasiado fijos los ojos en la televisión, y en la música, y en las películas, y en el ajetreo de la vida, en el trabajo, y tenemos muy poco tiempo de meditar sobre lo que el pecado le costó a Jesús. No estamos hablando aquí de perfeccionismo. Una persona que es perfeccionista, ¿sabe cuál es el problema? El problema del perfeccionista vive criticando a los demás. Yo tengo tantos problemas propios que yo no tengo tiempo de criticar a los demás. Así es la verdad. Tenemos que enfocarnos en nuestra propia vida, mirando a Jesús. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Pedro cuando estaba en el barco? Y Jesús apareció caminando sobre el lago, sobre el mar de Galilea. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Ay, Pedro sale del barco y está caminando sobre el agua. Y entonces cuando está caminando sobre el agua, él piensa, ¿qué estarán pensando los que están en el barco? Y quita sus ojos de Jesús. Y en ese momento, dice el deseado de toda la gente, que apareció una ola grande que ocultó a Jesús. Perdió de vista a Jesús y se hundió. Nos hundimos en pecado cuando quitamos los ojos de Jesús. Por eso la sierva de Dios dice que debemos tomar 1 hora cada día para meditar sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Y dice que si lo hacemos, ganaremos victorias rotundas en nuestra vida espiritual. ¿Entendieron un poco mejor lo que hace Jesús? Y por la razón del juicio. Dios le va a tapar la boca a Satanás. En cada caso, Él va a mostrar, yo tengo derecho de llevarme estos, tengo derecho de llevármelos. Lo habrá mostrado en el juicio. Y el jurado celestial estará en armonía con las decisiones del gran tribunal de Dios. Bienvenidos al canal Promesas Eternas. Veamos la forma como Dios va a callar los argumentos del diablo contra los hijos de Dios. Esta noche, por la fe, nos moveremos con Jesús desde el lugar santo a la segunda y última estancia del santuario celestial, el lugar santísimo. Este es el corazón del misterio, el clímax de su obra sacerdotal. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo, no abandonó su labor intercesora, al contrario, la continuó. Él sigue siendo nuestro abogado, presentando su sangre por aquellos que por él se acercan a Dios. Pero a esta obra de intercesión, Él añade una función final y solemne, la obra del juicio. Para comprender esto, debemos recordar el antiguo servicio del santuario terrenal, que era una sombra y figura de las realidades celestiales. Había un servicio diario, continuo, que se realizaba en el atrio y el lugar santo. Y había un servicio anual, que se realizaba una sola vez al año, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. Durante el servicio diario,
Cuando un pecador arrepentido confesaba su pecado sobre la cabeza de un cordero inocente y lo sacrificaba, recibía el perdón. Su pecado simbólicamente era transferido a la víctima. Luego, el sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al interior del lugar santo y la rociaba ante el velo. De esta manera, aunque el pecador era perdonado y quedaba limpio, un registro de su pecado era transferido al santuario. El santuario, a lo largo del año, se iba contaminando con los registros de los pecados perdonados del pueblo. El problema ya no lo tenía el pecador, sino el santuario, y por extensión, Dios mismo, quien había aceptado albergar ese registro. Así ocurre en el santuario celestial. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y por fe reclamamos la sangre de Cristo. Somos perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos da esta bendita seguridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten que quien es limpiado es el pecador, no el santuario. Nuestros pecados, perdonados, son transferidos por medio de la sangre de Cristo y su intercesión a los registros del santuario celestial. Algunos se inquietan ante esta idea. ¿Cómo puedo tener seguridad de salvación si mis pecados quedan registrados en el cielo? Amados, les digo que nuestra mayor seguridad radica precisamente en que nuestros pecados confesados estén en el santuario. Porque si no estuvieran allá, cubiertos por la sangre de Cristo, ¿dónde estarían? Estarían aquí, sobre nosotros, manchando nuestra conciencia y condenándonos ante Dios. Nuestra única esperanza es que a través de nuestro intercesor, nuestros pecados hayan entrado al santuario, no por nuestros méritos, sino por medio de la sangre del Cordero. No debemos temer que estén allá, porque fue la sangre la que los llevó. Ahora bien, la Biblia declara inequívocamente que este santuario celestial debe ser purificado. El profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, recibió una visión que culminaba con esta solemne declaración. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta purificación celestial es el antitipo, el gran cumplimiento de aquel día anual, de la expiación en el Israel antiguo. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 23, confirma esta verdad de manera contundente. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. El santuario terrenal, la figura, se purificaba con la sangre de animales. Pero el santuario celestial, la realidad, requería un sacrificio infinitamente superior, la preciosa sangre de Cristo. Inmediatamente surge una objeción. ¿Cómo puede haber contaminación en el lugar santísimo celestial, en la misma presencia de un Dios santo? La respuesta es tan profunda como la misma cruz. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde se nos revela un paralelo asombroso. Hablando de Jesús, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les pregunto, ¿fue Jesús santísimo durante toda su vida? Absolutamente. Sin embargo, este ser santísimo fue hecho pecado. Le fueron imputados los pecados de toda la humanidad, que no eran suyos. Si una persona santísima como Jesús pudo recibir la imputación de nuestros pecados, no puede un lugar santísimo, el santuario, recibir el registro de esos mismos pecados hasta el día de su purificación final. El propósito de este juicio, de esta purificación, no es informar a Dios. Él es omnisciente. Él no necesita abrir libros para recordar quién hizo qué. El juicio es para la vindicación del carácter de Dios ante el universo entero. Es para responder a las acusaciones de Satanás. Imaginen por un momento al gran acusador, Satanás, de pie ante el trono de Dios, con el universo expectante como testigo. Él señala con dedo acusador y dice: estos son mis súbditos, todos han pecado. ¿Por qué salvas a David, un adúltero y asesino, y condenas a otros? ¿Por qué muestras favor a esta alma y no a aquella? Tu gobierno no es justo. Haces acepción de personas.
Para silenciar por toda la eternidad estas acusaciones, Dios abre los registros. Él va a demostrar públicamente, ante ángeles y seres de mundos no caídos, la justicia y la misericordia de sus tratos con cada alma que alguna vez profesó el nombre de Cristo. Estos seres celestiales no pueden leer el corazón humano. Por lo tanto, Dios debe traer todo a la luz. En la iglesia visible en la tierra, siempre ha habido dos clases de creyentes. Jesús mismo nos advirtió de esto. Hay trigo y cizaña creciendo juntos, y la separación se hace en la cosecha, en el fin del siglo. La red del Evangelio recoge peces buenos y malos, y la separación ocurre en la orilla del tiempo. Hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Todas tienen lámparas, pero no todas tienen el aceite del Espíritu Santo. En la parábola de la fiesta de bodas, en Mateo capítulo 22, el rey entra para examinar a los invitados y encuentra a un hombre que no lleva el manto de bodas, el símbolo de la justicia de Cristo. Antes de que Jesús venga, en este juicio investigador, se examina el caso de cada uno para ver quién posee verdaderamente ese manto. Hay quienes profesan el nombre de Jesús, hacen milagros y profetizan en su nombre, pero a quienes él dirá en aquel día: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Hay quienes tienen, como dice el apóstol Pablo, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por lo tanto, un juicio es absolutamente necesario para distinguir entre la profesión genuina y la falsa. En el servicio diario del perdón, Dios aceptaba la profesión de fe de una persona. No se ponía a examinar la sinceridad en ese momento, pero es en el juicio final donde se revela si esa profesión era auténtica, si el arrepentimiento fue de corazón o meras lágrimas de cocodrilo. ¿Cuándo comenzó este juicio? El profeta Daniel, en el capítulo 7, nos da la secuencia profética. Describe a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo y a Roma como una bestia espantosa y terrible. Después de que Roma se divide en 10 reinos, surge un cuerno pequeño, un poder que gobernaría por un tiempo profético y perseguiría al pueblo de Dios. La historia confirma que este periodo terminó en el año 1798. ¿Y cuál es el siguiente evento en la visión de Daniel después de la obra de este cuerno pequeño? El juicio. Leamos en Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Esta escena majestuosa ocurre en el cielo, después de 1798. El Padre, el anciano de días, preside. Y luego, en los versículos 13 y 14, otro personaje entra en escena. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Jesús, nuestro sumo sacerdote, se mueve del lugar santo al lugar santísimo para presentarse ante el Padre y recibir su reino. ¿Qué es este reino? No es un territorio geográfico. En la Biblia, el reino se compone de sus súbditos. Jesús va ante el Padre para que, mediante el examen de los registros, se determine definitivamente quiénes son los verdaderos súbditos de su reino. Cuando el caso del último santo haya sido decidido, la puerta de la gracia se cerrará, el reino de Cristo estará completo, y Él vendrá a buscar a los suyos. ¿Quiénes son juzgados en esta fase del juicio? Solamente aquellos que han profesado el nombre de Cristo. Pablo, escribiendo a los creyentes de Corinto, dice en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los que hemos tomado el nombre de Cristo, seremos examinados. ¿Y cuál es la evidencia que se examina? La evidencia son nuestras obras. Aquí algunos se confunden y piensan que hay una contradicción.
¿No somos salvos por gracia mediante la fe? Sí, inequívocamente. Pero somos juzgados por nuestras obras porque las obras son la evidencia infalible de si nuestra fe era genuina o muerta. Las obras demuestran si nuestro arrepentimiento fue verdadero, si nuestro amor por Cristo transformó nuestra vida. Las obras son el fruto que revela la naturaleza de la raíz. La gracia es la raíz, la fe es el conducto, y las obras son el fruto visible de una vida transformada. Consideren la parábola del siervo inmisericorde. Un hombre que debía una deuda impagable fue perdonado por su señor. ¡Qué alivio! ¡Qué gozo! Pero en cuanto salió, encontró a un consiervo que le debía una suma insignificante y lo trató sin piedad. Sus obras demostraron que su arrepentimiento anterior era falso. ¿Y qué hizo el Señor? Le revocó el perdón y lo entregó a los verdugos. El perdón, ofrecido y aceptado, puede ser anulado si la vida subsiguiente demuestra que el corazón nunca fue verdaderamente cambiado. El juicio revela la verdad de nuestra experiencia. Como dice el sabio, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿debemos temer este juicio? Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no. Porque aquel que se sienta como juez es también nuestro abogado defensor. Él no busca una excusa para condenarnos, sino que presenta su propia sangre como la razón para salvarnos. En ese tribunal celestial, cuando su nombre sea llamado y Satanás presente la lista de sus pecados, Jesús se levantará. Él no negará sus faltas, pero mostrará sus manos y su costado herido y dirá: Padre, yo morí por esta alma. Sus pecados han sido confesados. Se arrepintió. Su fe, aunque débil, se aferró a mí. Mi sangre cubre sus transgresiones. Su nombre permanecerá en el libro de la vida. En ese momento, los argumentos de Satanás serán silenciados. Ante la evidencia de una vida transformada por la gracia y ante la intercesión de un Salvador crucificado, el acusador no tendrá nada más que decir. Su boca será callada. El universo entero verá que Dios es justo al justificar al pecador que cree en Jesús. Esta es la obra que se está llevando a cabo ahora mismo. Cada caso está siendo examinado. Y cuando termine, cada alma habrá sido sellada para vida eterna o para perdición. Por eso, amados, que nuestra vida diaria sea un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Que no seamos hallados con una mera apariencia de piedad, sino con el poder de una vida entregada, con el aceite de su Espíritu en nuestras vasijas, vestidos con el manto inmaculado de la justicia de Cristo. Porque pronto, muy pronto, el juez se levantará, su obra terminará, y vendrá en las nubes del cielo para llevar a casa a su reino, un pueblo cuyo caso ha sido examinado y vindicado ante un universo expectante. Y en ese día, toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, declarará: Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.